La primera medida es largo falda, el cual las medidas nos están indicando que son 22 pulgadas. Esa medida la vamos a dar sobre la línea de margen. Ya hicimos nuestra escuadra. Del punto A hacia abajo aplicamos largo falda 2 pulgadas, 22 pulgadas y escuadramos. Ese sería nuestro punto número 1. Recuerden que al escuadrar debemos tener la misma medida del margen hacia abajo al prolongar la línea, para que nos quede derecho el trazo. Para el siguiente paso ocupamos la mitad de cadera, o sea nuestras 37 pulgadas divididas entre 2. En mi caso van a ser 18 pulgadas y media. Y lo voy a colocar del punto A sobre la línea del margen hacia adelante. 18 pulgadas y media, mitad de contorno cadera. Y lo escuadro hasta la línea de largo falda. 18 pulgadas y media, haciendo que las dos líneas intersecten para delimitar el espacio dentro del cual voy a realizar mi trazo. Para el siguiente punto voy a colocar la medida de largo cadera, que son 7 pulgadas. Esas 7 pulgadas las voy a aplicar del punto A hacia abajo. Y nuevamente las escuadro. Largo cadera. Después voy a hacer una marquita en la mitad del punto A la mitad de contorno cadera, es decir, 1/4 de mi contorno cadera. En mi caso, 37 pulgadas entre 4 son 9 1/4. Hago una marquita en 9 1/4. 1/4 contorno cadera. Esta no es la medida que vamos a escuadrar, puesto que de este lado vamos a colocar el trazo de falda básica trasera y necesitamos que esa pieza sea más grande. Entonces voy a aumentar 3 octavos. Aumento 3 octavos. Y ese es el punto que escuadro hasta largo falda. Después de eso, de punto A hacia adelante, voy a aplicar 1/4 de contorno cintura. 30 pulgadas entre 4 son 7 y medio. Hago una marquita en 1/4 de contorno cintura. Del otro lado voy a hacer exactamente lo mismo, 7 y medio. 1/4 de contorno cintura. Dividimos a la mitad de punto A hasta donde marcamos nuestro cuarto de cintura. Esa sería la mitad. Y lo escuadro hasta la línea de largo cadera. Del otro lado hago lo mismo. Desde este punto voy a marcar la mitad de 1/4 de contorno cintura. Y lo escuadro hasta la línea de largo cadera. Estas dos líneas que acabo de marcar son el centro de mis pinzas.
Después de eso voy a marcar 3/8 o 1 centímetro hacia enfrente y 3/8 hacia atrás, que es la medida de mis pinzas. 3/8 y 3/8. Recordando que esta medida debe ser recuperada. Después del cuarto de cintura voy a recuperar 3/8 más 3/8 son 3/4 y los recupero ahí. A este punto le voy a llamar aumento de pinza. Del otro lado voy a hacer exactamente lo mismo. De la línea que escuadré hasta línea de cadera voy a aumentar 3/8 hacia enfrente y 3/8 hacia atrás, recuperando los 3/4 aumentados después del cuarto de cintura. Mi aumento de pinza. Del lado del molde trasero voy a dividir esta línea en 3 partes. 1, 2, 3. El cual los voy a unir en el segundo tercio, recordando que en el molde trasero debe haber una pinza más larga, y uniéndolo con los 3/8 que aumenté. Para el molde delantero solamente voy a dividir entre 2, ubicando mi mitad y uniéndolo con los 3/8 hacia atrás y los 3/8 hacia adelante. Voy a bajar 1/4 de ambos lados, donde marqué la mitad de cadera y del punto A hacia abajo. 1/4. Para afinar la pinza vamos a recordar que al cerrar mi exceso de papel, en este caso, debe quedar hacia el centro del molde, es decir, en dirección al punto A. Por eso es que voy a cerrar en esta dirección. Tomo el costado de la pinza y lo uno con el otro costado. Después con la curva sastre, colocándola en esta posición, en la parte más recta, voy a unir con la pinza cerrada el punto donde aumenté los 3/4 de pinza y el cuartito que bajé. Coloco curva sastre, uno línea de cintura, meto lápiz por debajo, y la línea resultante es la que voy a considerar como línea de cintura. Después, con la curva sastre nuevamente, con la parte más curva, desde el punto de aumento de pinza voy a unir con intersección de línea de largo cadera. Rotulo el contorno de color azul, coloco hilo de tela, recordando que el hilo de tela debe ser paralelo a una línea recta, y coloco las siglas FT, falda trasera. Para la falda delantera voy a hacer lo mismo, recordando que mi exceso de papel debe quedar hacia el centro del molde. Entonces tomo el costado, cierro en esta dirección, lo uno con el otro costado de la pinza y con curva sastre afino, desde el cuartito que bajé hasta el punto de aumento de pinza. Con el lado más recto de la curva, meto el lápiz por debajo
Y esa es mi línea de cintura. Con la parte más curva, nuevamente voy a buscar una curvatura en la regla, de modo que pueda degradarse bien al punto de intersección con largo cadera, formando la pinza. Recuerden que no nos va a quedar a la misma distancia, puesto que la falda trasera es más grande que la delantera. Para terminar voy a rotular con color rojo el molde delantero, quedándome la separación de ambos. Coloco mi hilo de tela . A este molde delantero le voy a agregar doblez de tela y las siglas FD.